El Museo para la Identidad Nacional, MIN, en cumplimiento de sus objetivos institucionales, ha conducido un proceso de investigación, documentación y registro audiovisual, cuyo producto final es la exhibición Fútbol, Identidad y Pasión. La exhibición que presentamos muestra la creciente relación entre el deporte de fútbol y expresiones socioculturales y creativas que ponen de manifiesto señales de nuestra identidad. Importantes sociólogos e historiadores reconocen en el fútbol un elemento central en la formación del imaginario social y en la organización de la vida cotidiana de una buena parte de los hondureños. Es más, el deporte del fútbol en nuestro país ha venido cumpliendo en los últimos 50 años un importante rol en la conformación del sentido de identidad nacional, aspecto que es necesario investigar a profundidad. El MIN quiere asumir responsablemente el reto de lanzar al debate público este tema donde pueden participar la población hondureña, sus intelectuales, académicos, deportistas, educadores, religiosos, empresarios, dirigentes deportivos y personas de todas las edades que llenan los estadios de fútbol, en el que podemos descubrir o revelar todos los factores que literalmente juegan dentro del llamado fenómeno del fútbol. La exhibición se divide en 3 espacios expositivos. Historia del fútbol en Honduras, que hace referencia a la historia e institucionalidad del fútbol en el mundo y Honduras. Los éxitos deportivos internacionales de Honduras más importantes en fútbol. Muestra audiovisual y estadística de las eliminatorias mundialistas desde España 82 hasta Sudáfrica 2010. El fútbol y la selección nacional como imaginario de identidad nacional en Honduras. Esta sala, ubicada en la planta baja del museo, subraya la importancia de la selección nacional como elemento de cohesión nacional, como sucede en varios países europeos y latinoamericanos. Desde hace mucho tiempo, este deporte internacional se convirtió en una expresión de las luchas nacionales, y los deportistas que representaban a su nación o estado se convertían en expresiones de sus comunidades imaginadas. Fue el período en que se fundó la competencia de la Copa Mundial de Fútbol, cuyo primer torneo se celebró en Uruguay en 1930, que a la postre ganó el título, o como se demostró en el año de 1936, en que los Juegos Olímpicos se convirtieron de forma inconfundible en excusa para la autoafirmación nacional competitiva en la Alemania nazi. El fútbol es un terreno privilegiado para la afirmación de identidades colectivas, facilitando el sentido de pertenencia. Ese sentimiento se potencia aún más en circunstancias en las que el aficionado de un país se encuentra migrando en el extranjero, y todavía más si su condición de indocumentado le impide los retornos sucesivos a la lejana patria. Vamos, vamos todos con la selección. Esto es siempre fútbol, arriba mi nación. Vamos, vamos todos con la selección. Esto es siempre fútbol, arriba mi nación. Una bola mala, una sola acción. Apoyemos todos a la selección. Una bola mala. El fútbol igualmente se convirtió en un catalizador que logró despertar el sentimiento nacional en el país, ya que el Estado acudió a él en momentos de crisis políticas, como la guerra con El Salvador en 1969. Se puede agregar que todos los elementos anteriores sirvieron de modo significativo para configurar las señas de la identidad hondureña. Esta sala concluye con muestras de cómo el fútbol ha llegado a ser un subgénero en la literatura latinoamericana, con escritores notables que la han abordado desde puntos de vista artísticos, sociológicos, filosóficos y literarios.
Ejemplo de ellos son el fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano, el Maradona de Alicia de Genove Ortiz. Albert Camus, el autor de La Peste, afirmaba contundentemente que lo que sé con mayor certeza respecto a la moral y a las obligaciones de los hombres se lo debo al deporte. El cuento de la guerra, del escritor Eduardo Barr, es con seguridad la primera obra literaria cuyo tema de fondo es la llamada guerra del fútbol. No podemos dejar de mencionar a la caricatura como lenguaje visual privilegiado que pone de manifiesto las múltiples facetas con que se vincula el deporte del fútbol. Inicios del fútbol en Honduras y la Liga Nacional. El itinerario de la exhibición se completa con la Sala 2, siempre de la planta baja, dedicada a mostrar y documentar los inicios del fútbol en Honduras y la Liga Nacional. En la reducida bibliografía hondureña sobre el deporte de fútbol, se sostiene que el origen del fútbol ya reglamentado es de Inglaterra, pero que los inventores propiamente tienen antecedentes griegos, de donde, a través de las conquistas, los legionarios romanos lo llevaron a Italia, a la península ibérica, a las Galías y a la Gran Bretaña. Se reconoce que Julio Luis Ustaritz llegó a Puerto Cortés a fines del siglo XIX. Ya en la década de 1920 se fundaron varios equipos y se realizaron torneos en Trujillo, Sabá y Tocoa. Debido a que los primeros practicantes no fueron pobres, el fútbol se consideró un deporte élite. En la Casa Rowston de Puerto Cortés se vendieron los primeros balones de la época. Se identifica a Miguel Saravia, contratado por el gobierno para los servicios pedagógicos en la Escuela Normal de Varones, quien trajo el fútbol de Guatemala. En el año de 1951 surge la Federación Nacional Deportiva Extraescolar de Aficionados. Posteriormente, surgió la Liga Nacional de Fútbol No Aficionado, separándose del resto de los deportes. Finalmente, se constituyó la Federación Nacional de Fútbol, FENAFUT, que actualmente sigue vigente, junto a la Liga Nacional de Fútbol No Aficionado. La FENAFUT es la responsable de las selecciones nacionales de fútbol de todas las categorías. Volveremos, 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 volveremos a celebrar juntos.